El plato de porcelana se estrelló dentro del bote de basura con un ruido seco que resonó más fuerte que una bofetada en mi cara. Soy Mercedes, tengo 74 años y fundé la pastelería más famosa del centro. Creen que soy un trasto viejo, pero olvidan quien amasó la fortuna que hoy despilfarran. Desde las 5 de la mañana, mis manos ya estaban despiertas. Es una costumbre que ni la jubilación ni la artritis han logrado quitarme. 40 años levantándome antes que el sol para encender los hornos de la dulce Mercedes dejan una marca en el alma que no se borra con dormir hasta tarde. Me levanté sigilosamente, cuidando que mis pantuflas no arrastraran por el piso de mármol de este departamento que, aunque está a mi nombre, ya no se siente mío. Fui a la cocina. Me gusta ese momento de silencio, cuando la ciudad todavía no ruge y lo único que se escucha es el zumbido del refrigerador. Saqué los huevos, el tomate fresco, la cebolla y ese queso añejo que tanto le gustaba a mi difunto esposo. Quería prepararles algo especial. Hoy era sábado y pensé, con esa ingenuidad que a veces nos da la vejez, que un buen desayuno podría suavizar las caras largas y los suspiros de fastidio que recibo últimamente. Preparé unos huevos motuleños, con la salsa cocinada a fuego lento, como se debe, no como esas porquerías de frasco que compra mi hija Claudia. El olor del sofrito llenó la cocina, un aroma a hogar, a familia, a tiempos mejores. Puse la mesa con los individuales de lino, serví el jugo de naranja recién exprimido y coloqué el café de olla, humeante y oloroso, a canela y piloncillo. A las 9 en punto apareció Javier, mi yerno. Entró arrastrando los pies, con esa bata de seda que le queda ridícula y el teléfono pegado a la oreja, discutiendo sobre algún negocio que seguramente no iba a funcionar. Javier siempre ha sido un hombre de apariencias. Mucho traje caro, mucho reloj de marca, pero poca sustancia. Se sentó a la cabecera, mi lugar, sin siquiera darme los buenos días. Claudia entró poco después, con la cara lavada y el ceño fruncido, tecleando furiosamente en su celular. «Buenos días, hija», dije, intentando que mi voz sonara alegre. Fue su única respuesta, sin levantar la vista. Serví los platos con cuidado. Mis manos temblaron un poco al dejar el plato frente a Javier, no por debilidad, sino por esa tensión nerviosa de querer agradar a quien te desprecia. Él colgó la llamada, miró el plato y arrugó la nariz como si hubiera olido algo podrido. «¿Qué es esto?», preguntó, pinchando la yema del huevo con el tenedor como si fuera un insecto. «Son huevos motuleños, Javier, los que te gustaban cuando venías a pedir la mano de Claudia», respondí, manteniendo la compostura. Él probó un bocado. Masticó una vez, 2 veces, y luego hizo una mueca exagerada, escupiendo el pedazo en la servilleta de tela. Se levantó bruscamente, agarró el plato lleno y caminó hacia el bote de basura cromado que brilla en la esquina de la cocina. «¡Esto está asqueroso!», gritó, dejando caer la comida. El sonido de los cubiertos y la loza golpeando el fondo del basurero fue el sonido de mi dignidad quebrándose. «Sabe a grasa rancia. ¿Para qué sirves, vieja? Ya ni para cocinar das el ancho». Sentí el calor subirme por el cuello, una mezcla de vergüenza y una furia antigua. Miré a mi hija esperando, rezando por una defensa, una palabra, un «no le hables así a mi madre». Claudia soltó una risita seca, cruel. «Ay, mamá, es que ya te falla el sazón. Mejor deja que la empleada cocine, tú solo estorbas y ensucias. Siéntate y no hagas más desastres». Me quedé de pie, con el paño de cocina apretado entre mis manos. No lloré. Hace mucho que se me acabaron las lágrimas para ellos. En silencio, caminé hacia el bote de basura. Me agaché, sintiendo el crujido de mis rodillas, y saqué el plato. Con una toalla de papel, limpié los restos de salsa que habían salpicado el borde del basurero y el suelo. «Eso limpia», dijo Javier, volviendo a sentarse y sirviéndose café con desdén. «Al menos para limpiar todavía sirves, aunque seas lenta». Claudia ni siquiera me miró. Ya estaba tomando fotos a su taza de café para subirla a las redes sociales, fingiendo una mañana perfecta en familia. Me retiré a mi cuarto, ese pequeño espacio de servicio que acondicionaron para mí cuando vendí mi casa grande para comprarles este departamento de lujo en Polanco. «Para que estemos todos juntos, mamá», me habían dicho, «para cuidarte mejor». ¡Qué gran mentira!
Me trajeron aquí para ser la niñera de unos nietos que ya crecieron y se fueron, y para ser el aval de sus caprichos. Me senté en el borde de mi cama individual. Mis manos olían a cebolla y a jabón. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé quién era yo. Yo soy Mercedes, la mujer que empezó vendiendo empanadas en una canasta y terminó dando empleo a 50 familias. Yo soy la mujer que negociaba con proveedores duros, que sacaba las cuentas al centavo, que nunca dejó que nadie la humillara en su propio negocio. ¿En qué momento me convertí en este mueble viejo que estorba en la cocina? La respuesta estaba en el escritorio pequeño frente a mí. Ahí, bajo una pila de revistas de tejido, estaba mi carpeta de cuero negro. La abrí. Adentro estaban los estados de cuenta que habían llegado ayer por correo y que yo intercepté antes que Javier los viera. Durante años he dejado que ellos manejen las cuentas corrientes para no fatigarme, pero nunca solté el control de la cuenta maestra, la que alimenta todo. Javier cree que es un genio de las finanzas, pero lleva meses sangrando los ahorros de mi vida en inversiones tontas y viajes de lujo. Cree que el dinero es infinito porque la vieja ya no se entera de nada. Miré el último movimiento bancario. Javier había intentado hacer una transferencia masiva esa misma mañana, seguramente para cubrir alguna deuda de juego o comprar otro coche absurdo. Lo había hecho desde su aplicación, confiado, arrogante. Pero ayer, después de que me gritaran porque no planché bien una camisa, fui al banco. No les dije nada. Solo tomé mi bastón, bajé el elevador y caminé las 3 cuadras hasta la sucursal. Pedí hablar con el gerente, el señor Ramírez, quien me conoce desde que abrí mi primera cuenta hace 30 años. «Doña Mercedes», me había dicho él, ofreciéndome un café de verdad. «¿En qué puedo servirle?». Lo que hice ayer fue simple, pero definitivo. Cambié las firmas autorizadas, congelé las tarjetas adicionales y, lo más importante, puse un candado de seguridad que requiere mi confirmación de voz para cualquier movimiento mayor a 5,000 pesos. Regresé al presente, en mi cuartito, escuchando las risas de Javier y Claudia en el comedor. Se reían de mí, de mi comida, de mi vejez. «Vieja inútil», escuché decir a Javier a lo lejos. «Ya deberíamos verlo del asilo, Claudia. En serio, me pone de nervios verla deambulando por la casa». «Sí, amor, ya sé», respondió mi hija. «Pero es que las pensiones buenas son carísimas. Mejor que se quede aquí, al menos nos ahorramos la muchacha de limpieza». El corazón se me heló. No era solo falta de amor, era cálculo frío. Me veían como un activo que se deprecia, algo que se usa hasta que se rompe y luego se tira. Miré el reloj en mi mesa de noche. Había pasado exactamente 1 hora desde el incidente del desayuno. El tiempo necesario para que el sistema bancario procesara las alertas de seguridad de la mañana. De repente, el teléfono celular de Javier sonó en el comedor. Tienen ese tono estridente, una canción de moda que retumba en las paredes. Me levanté y alicé mi falda. Me miré al espejo. Ya no vi a la viejita asustada que limpiaba salsa del piso. Vi a la doña Mercedes que despedía a los empleados que robaban harina. Me puse un poco de labial, me acomodé el cabello blanco y abrí la puerta. Caminé despacio por el pasillo. «Bueno», escuché la voz de Javier. Su tono era prepotente al inicio. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». Me detuve en el umbral de la puerta del comedor. Claudia me miró con fastidio. «¿Qué quieres ahora, mamá? ¿No te dijimos que te fueras a tu cuarto?». No respondí, solo miré a Javier. «¿Cómo que declinada?». La voz de Javier subió 1 octava. Se puso pálido. «Eso es imposible. Tengo fondos suficientes. Soy cliente platino». «¿Qué? ¿Fraude?». «No, yo hice la transferencia». Javier se levantó de la silla, sudando. Me miró, pero no me vio realmente. Sus ojos estaban perdidos en el pánico. «¿Cómo que la titular ha revocado los permisos?», gritó al teléfono. «Mi suegra no sabe ni usar un cajero automático. Esto es un error del sistema. Quiero hablar con su supervisor». Claudia dejó de mirar su celular. La mención de «titular» la hizo reaccionar. «Javier, ¿qué pasa?», preguntó ella con un hilo de miedo en la voz. Javier escuchaba lo que le decían al otro lado de la línea. Su mano libre empezó a temblar, igual que temblaron las mías cuando serví el desayuno. Pero esta vez no era por querer agradar, era miedo puro. «¿1 hora?», balbuceó Javier. «¿Hace 1 hora se bloquearon todas las cuentas mancomunadas?».
Lentamente bajó el teléfono de su oreja. La pantalla seguía iluminada. Me miró. Esta vez sí me vio. Vio mis ojos claros, fijos en los suyos. Vio que no estaba encorvada. Vio que la vieja inútil estaba de pie, firme como un roble. Caminé hasta la mesa. El plato sucio de Javier seguía ahí, manchado de café. «Claudia», dije, con una voz suave pero firme, esa voz que usaba para dar órdenes en la cocina cuando el horno estaba al máximo. «Sírveme una taza de café. Y Javier, siéntate. Tenemos que hablar de finanzas». Javier abrió la boca para gritarme, para insultarme de nuevo, pero el sonido se le murió en la garganta al ver la sonrisa helada que se dibujaba en mi rostro. Acababan de darse cuenta de que el cajero automático que ellos creían roto acababa de cambiar la contraseña. Me senté en la cabecera, mi lugar, y crucé las manos sobre la mesa, esperando a ver si tenían el valor de volver a preguntarme para qué sirvo. El silencio en el comedor era pesado, no como el de la mañana, sino cargado de una electricidad peligrosa. Ellos no sabían que el bloqueo de las cuentas era apenas la primera ficha del dominó que yo acababa de empujar. Claudia sirvió el café. Sus manos, que siempre presumen esa manicura francesa impecable de 1,000 pesos, temblaban tanto que el líquido oscuro salpicó el plato de porcelana. No dije nada. Solo observé cómo la mancha marrón se extendía sobre la blancura del plato, igual que el miedo se estaba extendiendo por la cara de Javier. «Toma, mamá», murmuró ella, sin atreverse a mirarme a los ojos. Tomé la taza con calma. El primer sorbo estaba amargo. No le puso azúcar, pero me supo a gloria. Era el sabor del control regresando a mi cuerpo. Javier seguía golpeando la pantalla de su celular con el dedo índice, como si la fuerza bruta pudiera desbloquear la aplicación del banco. «No entiendo, repetía él, con la frente perlada de sudor. «Dice, acceso revocado. Dice, contacte al titular. Pero si yo tengo el poder notarial, yo manejo esto». Me limpié la comisura de los labios con la servilleta de tela. «El poder notarial es para representarme, Javier, no para suplantarme», dije suavemente. «Y los poderes se pueden revocar. Es un trámite sencillo, cuestión de firmar un papelito». Javier levantó la vista. Sus ojos inyectados de pánico recorrieron mi rostro buscando la broma, el error senil. «¿Qué hiciste?», susurró, y luego su voz subió de tono, chillona y desesperada. «Mercedes, ¿sabes lo que va a pasar? Tengo cheques girados. Tengo la mensualidad de la camioneta. Si esos pagos rebotan, me van a meter al buró de crédito. Pues entonces tendrás que aprender a caminar o a usar el metro, yerno. Dicen que es muy rápido a estas horas». Me levanté de la mesa. No esperé su respuesta ni sus gritos. Mis piernas, que una hora antes se sentían de plomo por la humillación, ahora me sostenían con una firmeza que no sentía desde mis 50 años. Dejé a mi hija boquiabierta y a mi yerno al borde del infarto en el comedor y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta y pasé el seguro. Ese pequeño clic metálico fue el sonido más dulce de la mañana. Me senté frente a mi escritorio y encendí la lámpara vieja que me traje de mi casa anterior, esa de latón verde que Javier siempre quiso tirar porque no combinaba con la decoración minimalista. Saqué de nuevo mi carpeta negra, pero esta vez fui más profundo. Debajo de los estados de cuenta recientes había un sobre manila, grueso y sellado con cinta adhesiva amarillenta por el paso del tiempo. Lo abrí con cuidado. El olor a papel viejo y tinta me golpeó, transportándome a otra época. Aquí estaba mi verdadero arsenal. No era solo el dinero del banco lo que yo tenía. Era la historia de cómo se construyó ese dinero. Una historia que ellos ignoraban por completo. Extendí los documentos sobre la colcha tejida a crochet. Primero, la escritura original del local en el centro histórico. Cuando vendí la marca La Dulce Mercedes a esa corporación hace 10 años, Javier insistió en que vendiera todo. «Los bienes raíces son un dolor de cabeza, suegra, mejor liquidez», me decía, frotándose las manos. «Qué tonto. Vendí la marca, vendí las recetas, pero me quedé con el edificio. Él cree que ese dinero de la renta mensual es parte de mi pensión del gobierno. No tiene idea de que el restaurante de moda que está ahí ahora me paga una renta que triplica el sueldo que él finge ganar en sus consultorías». Al lado de la escritura, coloqué mi libreta de tapas duras.
La libreta azul. Aquí no hay números de cuentas, sino nombres. Nombres de personas a las que ayudé cuando nadie daba un peso por ellas. El licenciado Anselmo, que ahora es notario público, y le pagué la carrera cuando su padre murió en mi panadería. La doctora Sofía, directora del hospital privado de la zona, cuya madre fue mi mejor repostera. El comandante de policía de la delegación, que creció comiendo mis bolillos calientes gratis porque en su casa no había para cenar. Javier y Claudia creen que el poder se mide en seguidores de Instagram y en el límite de la tarjeta American Express. Pobres ilusos. El verdadero poder son las lealtades que uno siembra a lo largo de una vida de trabajo honesto. Revisé las cifras en mi libreta. Durante los últimos 5 años, desde que me mudé a este Palacio de Cristal, en Polanco, he llevado un registro meticuloso de cada gasto que Javier ha hecho. Al principio, eran cosas pequeñas, cenas, ropa. Yo lo dejaba pasar, pensando que era el precio de tener familia cerca. Pero luego vinieron los viajes a Europa donde la abuela no podía ir porque se cansa mucho, los cambios de coche cada año, las joyas para Claudia que ella decía que eran bisutería fina. Sumé la columna de la derecha. La cifra final me dio un vuelco en el estómago, no por miedo, sino por la magnitud del robo hormiga. Se habían gastado casi 4 millones de pesos en 3 años. 4 millones de mi sudor, de mis madrugadas, de mis quemaduras en los brazos, y a cambio recibí gritos, desprecio y un desayuno tirado a la basura. Me quité los lentes y me froté los ojos. ¿Cómo permití esto? ¿En qué momento Mercedes, la patrona, la mujer que negociaba el precio de la harina con los mayoristas más duros de la central de abasto, se convirtió en este ratón asustado que pide perdón por existir? La culpa es una neblina espesa. Empieza suave. Primero es el duelo por mi esposo, Roberto. Cuando él murió, sentí que me faltaba la mitad del cuerpo. Claudia aprovechó ese hueco. Ven con nosotros, mamá. No estés sola. Y yo, con el corazón en carne viva, acepté. Les entregué las llaves de mi vida pensando que me darían amor a cambio. Me miré las manos. Tienen manchas de la edad, los nudillos hinchados, la piel fina como papel de arroz. Pero son las mismas manos que amasaron miles de kilos de masa. Son manos fuertes. Recordé una tarde, hace 20 años, cuando un inspector corrupto quiso clausurarme si no le daba una mordida. Lo saqué de mi tienda a escobazos, literalmente, frente a todos los clientes. La gente aplaudió. Ese día me sentí una leona. ¿Dónde quedó esa leona? La fui durmiendo yo misma, para no molestar, para no ser la suegra metiche, para que Claudia me quisiera. Cada vez que Javier me hablaba mal y yo callaba, le estaba dando permiso para hacerlo de nuevo. Cada vez que Claudia me ignoraba y yo le sonreía, validaba su crueldad. Yo creé a estos monstruos. Yo los alimenté con mi pasividad. Pero el plato roto en la basura rompió también el hechizo. Al ver mis huevos motuleños, hechos con tanto amor, mezclados con los desperdicios, entendí que para ellos no soy una madre ni una suegra. Soy un cajero automático con patas. Y los cajeros automáticos no sienten, no opinan y sobre todo no comen en la mesa principal. Me levanté y fui hacia el espejo de cuerpo entero que está detrás de la puerta. Me vi. Llevaba mi vestido de casa, limpio pero viejo. Mi cabello estaba recogido en un chongo desprolijo. «Se acabó», le dije a mi reflejo. «Se acabó la vieja inútil». Desde el pasillo, las voces se filtraban a través de la puerta. Pegué el oído a la madera. «Es que no puede ser legal», gritaba Javier. «Tiene demencia senil, Claudia. Podemos alegar eso. Vamos a buscar un médico que certifique que no está en sus cabales y recuperamos el control de las cuentas. Conozco a un tipo que por unos pesos nos firma el dictamen». Sentí un frío recorrer mi espalda, pero esta vez no me paralizó. Me encendió la sangre. ¿Me quieren declarar loca? ¿A mí? No sé, Javier, respondió Claudia. Su voz sonaba temblorosa. La viste hoy. No parecía loca, parecía diferente. Además, si le hacemos eso, ¿quién nos va a pagar las tarjetas este mes? Por eso mismo, insistió él. Hay que actuar rápido. Ahorita voy a entrar a hablar con ella. Me voy a hacer el víctima. Le voy a decir que estoy estresado, que perdóname, suegrita, que fue un mal momento. Tú llora un poco. Dile que los nietos la extrañan, aunque ni llamen.
Ella siempre cae con lo de la familia. Es blanda. Me separé de la puerta con una sonrisa amarga. Es blanda. Eso es lo que piensan. Creen que soy un pan dulce, esponjoso y fácil de deshacer. Olvidan que el pan, si lo dejas en el horno demasiado tiempo, se pone duro como una piedra. Y yo llevo años en este horno. Regresé al escritorio. Era hora de trazar el plan. No podía simplemente echarlos a la calle hoy mismo. El departamento está a mi nombre, pero las leyes son complicadas y Javier es capaz de atrincherarse o robarse lo que queda de valor. Necesitaba ser estratégica. Necesitaba asfixiarlos poco a poco, quitarles el oxígeno financiero hasta que ellos mismos suplicaran piedad o se fueran por su propio pie. Tomé una hoja de papel limpia y una pluma fuente que fue de Roberto. La tinta negra fluyó con elegancia. Paso 1. Blindaje legal. Necesitaba actualizar mi testamento inmediatamente. Si me pasaba algo, accidentalmente, y con lo que acababa de escuchar, no descartaba nada. Ellos heredarían todo. Eso tenía que cambiar hoy mismo. Paso 2. Auditoría sorpresa. Javier dice que invierte mi dinero. Quiero ver los papeles, quiero ver las acciones, los fondos. Sé que no existen, pero quiero ver su cara cuando se los pida con un auditor al lado. Paso 3. La dieta. Se acabó el dinero fácil. Si quieren comer, que compren el súper. Si quieren luz, que paguen el recibo. Voy a cortar el flujo de efectivo corriente. Solo pagaré lo indispensable para que la casa no se caiga a pedazos, pero nada de lujos, nada de chofer, nada de club deportivo. Busqué en mi libreta azul el número de Anselmo. Marqué en mi celular, cuidando de hablar bajo. «Bueno», contestó una voz grave al segundo timbrazo. «Anselmo, soy Mercedes, la viuda de Roberto. Doña Mercedes, qué milagro, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? ¿Necesita pan dulce?», bromeó con cariño. «Necesito un abogado, Anselmo, y uno con los colmillos bien afilados». El tono de Anselmo cambió al instante. Se volvió profesional, atento. «Dígame, doña, estoy a sus órdenes. Necesito que vengas a mi casa, pero no quiero que entres como amigo. Quiero que vengas como mi representante legal. Trae todos los papeles para revocar poderes, cambiar testamentos y, lo más importante, quiero iniciar una auditoría forense a mis cuentas personales de los últimos 5 años». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «¿Auditoría forense? Doña Mercedes, eso es grave. Eso es para buscar fraudes o robos. Estamos hablando de mi yerno Anselmo y de mi hija». «Entiendo», dijo él, con la gravedad de quien sabe guardar secretos. «Llego en 2 horas. Y doña Mercedes, no firme nada hasta que yo llegue, ni un recibo de la tintorería». «No te preocupes, hijo. Ya no firmo nada que no lea 2 veces». Colgué. El corazón me latía fuerte, pero rítmico. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Javier dijo que vendría a hacerse la víctima. Bien, que venga. Me acerqué al armario. Saqué la ropa que usaba para las reuniones con el Consejo de la Cámara de Comercio hace años. Un traje sastre gris perla, impecable. Una blusa de seda azul marino. Mis zapatos de tacón bajo, pero elegantes. Me quité el vestido de casa que olía a cocina y a tristeza. Me vestí despacio, abotonando cada botón como si me estuviera poniendo una armadura. Me cepillé el cabello y lo recogí en un chongo firme, alto. Me puse mis aretes de perlas, los que Roberto me regaló cuando cumplimos 25 años de casados. Me miré al espejo una vez más. Ahí estaba, doña Mercedes, la matriarca. De repente, escuché unos golpecitos suaves en la puerta. «¿Suegrita?». La voz de Javier era empalagosa, fingiendo una dulzura que me daba náuseas. «¿Podemos hablar? Te traje un tecito de manzanilla, para los nervios. Sé que nos exaltamos un poquito en la mañana». Sonreí. No una sonrisa de alegría, sino la sonrisa del gato que ve al ratón entrar voluntariamente en la trampa. Caminé hacia la puerta, escuchando el taconeo firme de mis zapatos sobre el piso de madera. Abrí la puerta de golpe. Javier estaba ahí, con una taza humeante en la mano y una sonrisa ensayada que se le congeló en el rostro al verme. Sus ojos bajaron de mi peinado impecable a mi traje sastre, y luego a mis ojos, que lo miraban sin parpadear. Dio un paso atrás instintivamente, haciendo tintinear la taza contra el plato. «No quiero té, Javier», dije, con una voz que llenó el pasillo sin necesidad de gritar.
Y guárdate las disculpas falsas. Mejor ve buscando todas las facturas de tus inversiones. Mi abogado llega a la 1, y si falta un solo centavo en los papeles, el té te lo vas a tener que tomar en el Ministerio Público. Javier palideció tanto que pensé que se desmayaría ahí mismo. La guerra había comenzado, y por primera vez en años yo tenía el ejército de mi lado. El timbre del departamento sonó con una puntualidad que solo Anselmo posee. Era un sonido habitual, el ding-dong genérico de un edificio inteligente, pero para Javier fue como el tañido de una campana fúnebre. Se quedó paralizado en el pasillo, con la taza de té temblando en su mano y esa sonrisa falsa derritiéndose como cera caliente sobre su rostro pálido. «Yo abro», dije, pasando a su lado sin siquiera rozarlo. Mi voz sonó tranquila, pero llevaba la autoridad de quien ha dado la orden de encender los hornos miles de veces. Avancé hacia la entrada principal. Al abrir la pesada puerta de madera, allí estaba él, Anselmo. Ya no era el muchacho flaco con los zapatos gastados que barría mi bodega. Era un hombre de 50 años, robusto, impecable en su traje azul marino, con un maletín de cuero que parecía pesar toneladas de legalidad. «Doña Mercedes», dijo, inclinando la cabeza con ese respeto antiguo que ya casi no se ve. Se quitó el sombrero, un gesto que aprendió de su padre. «A sus órdenes, como siempre. Pasa, hijo. Gracias por venir tan rápido». Anselmo entró. Su presencia llenó el vestíbulo. Javier, que había logrado reaccionar y dejar la taza sobre una credenza, se acercó con esa fanfarronería nerviosa que usan los cobardes cuando se sienten acorralados. «Licenciado». «¡Qué sorpresa!», exclamó Javier, extendiendo la mano con exagerada familiaridad. «No sabía que vendrías. Mi suegra no nos avisó. Ya sabes cómo es. A veces se le olvidan las cosas o se confunde de fechas». Anselmo ni siquiera parpadeó. Ignoró la mano extendida de Javier con una elegancia glacial y se volvió hacia mí. «¿Dónde prefiere que trabajemos, doña Mercedes? ¿En su despacho o en el comedor?» «En el comedor, Anselmo», respondí, mirando fijamente a mi yerno. «Necesito espacio. Hay mucha basura que limpiar y muchos papeles que revisar». Caminamos hacia la mesa, esa misma mesa de caoba que horas antes había sido testigo de mi humillación. Ahora, la luz del mediodía entraba por los ventanales, iluminando las migajas invisibles de su crueldad. Claudia seguía sentada allí, con los ojos rojos, no de llorar por remordimiento, sino por la frustración de ver sus tarjetas rechazadas en Amazon. Al ver entrar al notario, se enderezó, alisándose el cabello. «Hola, Anselmo», murmuró ella, intentando usar ese tono coqueto que le funcionaba con los meseros. «¿Vienes a comer? No tenemos nada preparado, mamá». «Bueno, ya sabes, hubo un accidente en la cocina». «Vengo a trabajar, Claudia», cortó él, seco. Me senté en la cabecera. Era mi silla. Siempre lo fue, aunque ellos me hubieran relegado a una esquina en los últimos años. Anselmo se sentó a mi derecha, sacando de su maletín una laptop, 2 carpetas gruesas y una grabadora de voz digital. Javier, viendo que la situación era ineludible, se dejó caer en la silla opuesta, aflojándose el nudo de la corbata como si de repente le faltara el aire. «Muy bien», dije, entrelazando mis dedos sobre la mesa. «Vamos a empezar. Anselmo, por favor, explícales el motivo de tu visita». El licenciado se acomodó los lentes y abrió la primera carpeta. El sonido del papel al pasar la hoja fue el único ruido en la habitación. Siguiendo las instrucciones de mi cliente, la señora Mercedes del Pilar, he procedido a realizar una intervención total de sus activos. Esto incluye, pero no se limita a, cuentas bancarias, fondos de inversión, propiedades inmobiliarias y vehículos registrados a su nombre o comprados con sus fondos. Javier soltó una risa nerviosa, casi un chillido. «Pero Anselmo, por favor». «Intervención suena muy agresivo. Somos familia. Yo manejo las inversiones de Mercedes para que ella descanse. Ella no entiende de bitcoins, ni de mercados de futuros». «Lo que la señora entiende, Javier», interrumpió Anselmo sin levantar la vista de los documentos, «es que en los últimos 24 meses han desaparecido 3.800.000 pesos bajo el concepto de gastos de representación y capital de riesgo». Claudia jadeó. Javier se puso rojo como un tomate. «Esos son negocios. Las inversiones tardan en madurar», gritó él, golpeando la mesa con el puño.
No pueden juzgar mi estrategia financiera por un mal trimestre. No es un mal trimestre, Javier. Intervine yo con voz suave. Abrí mi libreta azul y la puse sobre la mesa. Es un robo sistemático. Aquí tengo anotado cada viaje que hicieron a Las Vegas, mientras yo me quedaba cuidando la casa. Aquí están las fechas de las joyas que Claudia ganó en rifas. Javier miró la libreta vieja como si fuera un objeto maldito. ¿Tú anotabas eso?, balbuceó. Yo no estoy ciega, ni sorda, ni tonta, Javier. Solo estaba cansada. Pero el descanso se acabó hoy a las 9 de la mañana, cuando decidiste que mi comida era basura. El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de mi hija. Anselmo continuó, implacable. A partir de este momento se revocan todos los poderes notariales otorgados al señor Javier Méndez y a la señora Claudia Ruiz. Cualquier intento de acceder a los fondos será considerado un delito federal de fraude. Además, he traído los documentos para que firmen la recepción de la notificación. Puso 2 hojas frente a ellos y 2 bolígrafos baratos. No les ofreció la pluma fina. Esa era para los que tienen honor. Javier leyó el papel. Sus manos temblaban tanto que el papel vibraba. Esto dice que tenemos que entregar las llaves de los autos. Mercedes, la camioneta es mi herramienta de trabajo. ¿Qué trabajo, Javier?, pregunté mirándolo a los ojos. ¿El de ir al club de golf a las 11 de la mañana? Porque según mis registros, eso es lo único que haces con la camioneta. ¡Mamá!, chilló Claudia poniéndose de pie. Esto es ridículo. ¿Nos vas a quitar los coches? ¿Cómo voy a ir al gimnasio? ¿Cómo voy a ver a mis amigas? Me estás avergonzando. Puedes usar Uber, hija, o el metro, o caminar. Dicen que es muy bueno para la circulación y para bajar esos kilitos de más de los que siempre te quejas. Ah, espera. Olvidé que cancelé las tarjetas de crédito. Bueno, el camión cuesta 6 pesos. Claudia se dejó caer en la silla, boquiabierta. Nunca, en sus 45 años de vida, me había escuchado hablarle así. Siempre fui la madre que resolvía, la que daba, la que callaba para no incomodar. Ver a la proveedora cerrar el grifo era algo que su cerebro mimado no podía procesar. «Firma», ordenó Anselmo. Javier firmó. Fue un garabato ilegible, lleno de rabia. Claudia firmó lloriqueando, manchando el papel con una lágrima que, sinceramente, no me conmovió en absoluto. «Bien», dijo Anselmo, guardando los documentos. «Ahora pasemos a la fase 2, la auditoría de estilo de vida». Durante las siguientes 2 horas, Anselmo y yo desmantelamos su vida de fantasía pieza por pieza. Les exigimos las facturas de los relojes. Les pedimos los contratos de las supuestas consultorías. Cada vez que Javier intentaba inventar una excusa técnica con palabras rimbombantes, Anselmo lo destruía con un dato duro o una ley fiscal. Era como ver a un niño ser regañado por el director de la escuela, solo que este niño tenía 50 años y usaba mocasines italianos. A eso de las 3 de la tarde, el estómago de Javier rugió. Fue un sonido gutural que rompió la tensión de la sala. Claudia miró el reloj. «Tengo hambre», dijo ella con voz pequeña. «Normalmente pedimos sushi los sábados». Me levanté despacio. Mis rodillas no me dolían. La adrenalina es un analgésico maravilloso. «No habrá sushi hoy», dije. «Una charola de esas cuesta lo que gana una familia en una semana. Y dado que según ustedes no sirvo para nada, no voy a cocinar». Fui a la cocina. Ellos me siguieron con la mirada, esperanzados, pensando que tal vez mi instinto maternal me traicionaría. Abrí la alacena. Saqué una caja de cereal genérico, una bolsa de pan de caja y un frasco de mayonesa que estaba por la mitad. Los puse sobre la barra de mármol. «Ahí tienen», dije señalando los víveres. «Si tienen hambre, háganse un sándwich». «¿Pan con mayonesa?», preguntó Javier ofendido. «¿Es una broma?». «No, Javier, es la realidad. Y acostúmbrense, porque mientras vivan bajo mi techo y con mi dinero, se comerá lo que yo diga y cuando yo diga. Si quieren comer faisán, pueden salir a comprarlo con su propio dinero». «Ah, cierto, no tienen». Regresé a la mesa. Anselmo me miró con una leve sonrisa de aprobación y sacó de su maletín 2 recipientes térmicos. «Me tomé la libertad de traer algo, doña Mercedes. Unos tamales de elote y un atole de grano que hace mi esposa. Sé que le gustan».
El aroma dulce y terroso del maíz llenó el comedor, opacando el olor a perfume caro y miedo. Me senté a comer con mi abogado, disfrutando cada bocado, mientras mi hija y mi yerno nos miraban desde la cocina, masticando pan seco con la humillación atorada en la garganta. «Esto está delicioso, Anselmo», dije en voz alta, asegurándome de que me escucharan. «Tiene el sazón de la gente buena». Mientras comíamos, Javier intentó una nueva táctica. Se acercó a la mesa, ya sin la chaqueta, con la camisa arremangada, intentando parecer un hombre trabajador y razonable. «Suegra, Mercedes, mira, entiendo que estés molesta. Lo del desayuno fue un error. Estaba estresado. Pero no puedes bloquearnos así. Tengo compromisos. Tengo deudas de juego. Digo, deudas de negocios que vencen el lunes. Si no pago, van a venir a buscarme». Dejé el tamal en el plato y me limpié las manos. «¿Deudas de juego, Javier?», pregunté alzando una ceja. «¿Así le llamas ahora a las apuestas deportivas en línea?». Vi los cargos. Bet365. Miles de pesos perdidos en partidos de fútbol de ligas que ni siquiera sabes pronunciar. Javier se puso blanco como el papel. Claudia levantó la vista de su sándwich. «Javier, ¿estás apostando? Me dijiste que ese dinero era para la hipoteca de la casa de campo». «¡Es inversión!», gritó él, desesperado. «Es probabilidad estadística. Iba a recuperarlo todo este fin de semana». «No, Javier», dije poniéndome de pie. Me sentía gigante. «No vas a recuperar nada, porque el dinero se acabó. A partir de hoy, tú y Claudia recibirán una asignación semanal». «¿Una qué?», preguntó Claudia. «Una asignación. Un domingo. Como a los niños chiquitos que no saben administrar su dinero. Les daré 1,500 pesos a la semana a cada uno. Con eso tendrán que cubrir su transporte, sus comidas fuera de casa y sus vicios. Si quieren más, tendrán que trabajar». «1,500 pesos no alcanzan para nada», explotó Claudia. «Eso cuesta mi crema de cara». «Entonces tendrás que usar Nivea, hija. O ponerte aguacate, que sale muy bueno. La gente vive con mucho menos que eso». Javier me miró con odio puro. Ya no había miedo, solo la furia del parásito al que le arrancan del huésped. «No puedes hacernos esto, es ilegal, vivimos aquí, tenemos derechos». Anselmo intervino, cerrando su carpeta con un golpe seco. «De hecho, señor Méndez, la propiedad está 100% a nombre de doña Mercedes. Ustedes están aquí en calidad de invitados. Y legalmente, un invitado puede ser desalojado en cualquier momento si el propietario así lo desea. Doña Mercedes ha tenido la gentileza de permitirles quedarse bajo sus nuevas reglas». Me acerqué a Javier. Estaba tan cerca que podía ver las venas palpitando en su cuello. «Escúchame bien, muchacho», le dije, bajando la voz a un susurro peligroso. «Durante años te burlaste de mí. Me dijiste vieja, anticuada, inútil. Tiraste mi comida a la basura. Hoy, esa vieja inútil tiene tu vida en un puño. Si quieres seguir durmiendo en sábanas de hilo egipcio y teniendo un techo sobre tu cabeza, vas a aprender a respetar. Y vas a empezar por pedirle una disculpa a la comida que despreciaste». «¿Qué?», preguntó él, confundido. Señalé el bote de basura de la cocina, ese mismo bote cromado y brillante. «Saca los huevos motuleños de la basura, Javier». «¡Estás loca!», gritó. «No voy a hacer eso». «Entonces vete», dije, señalando la puerta. «Vete ahorita mismo, sin cartera, sin llaves del coche, sin nada. A ver cuánto duras allá afuera con tu traje de seda y tus deudas de juego». Javier miró la puerta. Miró a Claudia, que lloraba en silencio sobre la barra de la cocina. Miró a Anselmo, que tenía el teléfono en la mano, listo para llamar a seguridad si era necesario. Y finalmente me miró a mí. Vio que no estaba jugando. Vio 40 años de carácter forjado en el fuego de los hornos. Lentamente, arrastrando los pies como un condenado a muerte, caminó hacia la cocina. Se agachó frente al bote de basura. El sonido de la tapa al abrirse fue estruendoso en el silencio del departamento. «No tienes que comértelos», dije, sintiendo una mezcla de asco y victoria. «Solo quiero que los veas, que veas lo que tiraste. Eso no era solo huevo y tortilla, Javier. Eso era mi tiempo, eso era mi cariño, y tú lo trataste como basura». Javier miró el interior del bote. No sé qué vio ahí. Tal vez solo vio restos de comida.
Pero yo vi el momento exacto en que su ego se quebró. Se levantó, cerró la tapa y se quedó mirando la pared, derrotado. «Lo siento», murmuró, tan bajo que apenas lo escuché. «No te escucho», dije. «Lo siento», gritó, girándose hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. «Lo siento, Mercedes. ¿Ya? ¿Estás contenta?» Asentí lentamente. «No, Javier. No estoy contenta. Estoy decepcionada. Pero al menos ahora nos entendemos». Me volví hacia Anselmo. «Licenciado, creo que hemos terminado por hoy. Mañana seguiremos con el inventario de los muebles. Quiero saber dónde quedó la vitrina de mi abuela que desapareció en la mudanza». Anselmo se levantó, recogió sus cosas y me dio un abrazo breve pero fuerte. «Usted es brava, doña. Siempre lo supe». Lo acompañé a la puerta. Al cerrarla, me quedé un momento en el vestíbulo, escuchando el silencio de mi casa. Ya no había risas burlonas, ya no había gritos de prepotencia. Solo se escuchaba el sollozo quedo de Claudia en la cocina y los pasos pesados de Javier yendo hacia el cuarto de huéspedes, porque ni siquiera se atrevió a ir a la recámara principal. Caminé hacia el ventanal y miré la ciudad. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Me sentía cansada, sí, pero era un cansancio bueno, el cansancio del trabajo bien hecho. Había recuperado mi territorio, había demostrado mi valor, pero esto apenas empezaba. Javier había pedido perdón por miedo, no por convicción, y una bestia herida y acorralada es más peligrosa que una libre. Tenía el control del dinero, sí, pero ahora necesitaba asegurarme de que nunca más pudieran hacerme daño. Saqué mi celular del bolsillo. Tenía un mensaje de voz nuevo. Era del banco, pero no del mío. Era de una financiera de crédito rápido. «Señor Méndez, le recordamos que su pago está vencido y procederemos al embargo si no deposita en 24 horas». Sonreí. Javier no me lo había dicho todo. La deuda era mucho peor de lo que pensaba. Y eso, curiosamente, era una excelente noticia, porque ahora yo era la única que podía salvarlo, o dejarlo hundirse. Regresé al comedor, tomé mi libreta azul y escribí una nueva entrada con mi pluma fuente. Día 1 del nuevo orden. El enemigo ha capitulado, pero no se ha rendido. Cerré la libreta con un golpe seco. Mañana sería domingo, día de ir a misa, y pensaba ir vestida con mis mejores galas, del brazo de mi hija y mi yerno, para que todo el mundo viera lo unida que estaba la familia, mientras yo les apretaba las correas un poquito más fuerte. El lunes llegó con la sutileza de un mazo golpeando una pared de concreto. No hubo despertar suave con el aroma del café. Lo que nos despertó fue el sonido insistente y agresivo del interfono a las 7 de la mañana. Me levanté, me puse mi bata de lana, esa que Claudia dice que pica y huele a naftalina, y salí al pasillo. Javier ya estaba ahí, con el pantalón del pijama y el pecho descubierto, gritándole al aparato colgado en la pared. «Ya les dije que es un error, no pueden subir, es propiedad privada», bramaba, con una vena hinchada en la frente que parecía a punto de estallar. «¿Quién es Javier?», pregunté, apoyándome en mi bastón, aunque ya no lo necesitaba tanto como antes. «El poder es el mejor remedio para los huesos». Él se giró, con los ojos desorbitados. «Es una grúa, Mercedes. Dicen que vienen por la camioneta. Por mi camioneta. Dice que hay 3 mensualidades vencidas. Tú dijiste que pagarías lo indispensable». «Y lo hice», respondí con calma, caminando hacia la cocina para poner agua a hervir. Pagué la luz, el agua y el gas. La camioneta de lujo con asientos de piel calefactables no entra en la categoría de indispensable. «Pero no pueden llevársela. Tengo una imagen que mantener». Javier corrió hacia la ventana y descorrió las cortinas. Abajo, en la calle, se veía la torreta ámbar de la grúa girando, lanzando destellos sobre la fachada del edificio. Claudia salió de su cuarto, con una mascarilla de aguacate seca en la cara que se le estaba descarapelando, haciéndola parecer un reptil mudando de piel. «¿Qué es ese ruido, mamá? ¿Por qué gritan?» «Se llevan el carruaje, Cenicienta», dije, sirviendo 3 tazas. 1 con café de grano para mí y 2 con agua caliente del grifo para ellos. «Y apúrense, que el espectáculo apenas comienza». Javier bajó corriendo, descalzo, intentando detener al operador de la grúa con gritos y amenazas vacías.
Desde el ventanal del 5.º piso, lo vi manotear. El operador, un hombre robusto que seguramente había lidiado con cientos de deudores morosos, ni siquiera lo miró. Simplemente enganchó las cadenas al eje delantero de la SUV alemana. Cuando Javier subió de nuevo, venía derrotado, con los pies sucios de hollín y la dignidad arrastrada por el asfalto. Se dejó caer en el sofá de diseño italiano. Se la llevaron, susurró. Se la llevaron frente a los vecinos. El portero me vio. La señora del 4B me vio. Estoy acabado. No seas dramático, dije, soplando mi café. El Metrobús pasa en la esquina. Y es rojo, muy bonito. Pero la pérdida del coche era solo el aperitivo. El plato fuerte llegó a las 11. El teléfono celular de Javier empezó a sonar. No era el tono de llamada normal, sino una sucesión de alertas de mensajes. Ping, 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 como gotas de tortura china. Él miró la pantalla y se puso pálido, un color grisáceo enfermizo que contrastaba con su bronceado de cama solar. Son ellos, dijo, con la voz temblorosa. Los de la financiera. Dicen que si no deposito antes del mediodía, van a venir a cobrar en especie. Claudia se llevó las manos a la boca. ¿En especie? ¿Qué significa eso, Javier? ¿Nos van a hacer daño? Javier no contestó. Me miró a mí. Por primera vez en 10 años, no vi arrogancia en sus ojos. Vi terror puro. El terror de un animal doméstico que de repente se encuentra en la selva. Mercedes, suegra, por favor, son gente peligrosa. No son bancos, son prestamistas. Pedí prestado sobre la nómina ficticia que me inventé. Si descubren que no tengo ingresos reales, me senté frente a él. El silencio en la sala era pesado, solo roto por el zumbido del refrigerador. ¿Cuánto es, Javier?, pregunté, seca. 200,000 pesos, confesó bajando la cabeza. Más intereses moratorios. Claudia soltó un alarido. ¿200,000? Javier, ¿en qué te gastaste eso? En intentar recuperarlo todo, gritó él desesperado. En apuestas seguras. Todo estaba arreglado, no podía fallar. Suspiré. La estupidez de este hombre no tenía fondo. Era un pozo sin fin de malas decisiones y ego inflado. Pero eran las 11:15. Faltaban 45 minutos para el mediodía. Me levanté y fui a mi habitación. Regresé con mi libreta azul y el teléfono fijo inalámbrico. Marqué un número que sabía de memoria, no porque fuera de un amigo, sino porque en el mundo del comercio uno tiene que conocer a todo tipo de gente, incluso a los que prestan dinero cuando los bancos cierran las puertas. ¿Bueno?, contestó una voz rasposa al otro lado. Comandante Bravo, dije con voz firme. Habla Mercedes, la de la pastelería. Hubo una pausa. Luego, la voz se suavizó, aunque mantenía ese filo peligroso. Doña Mercedes, qué honor. ¿A qué debo el milagro? ¿Alguien la está molestando? Porque si es así, mando una patrulla ahorita mismo. No, comandante, necesito un favor personal. Sé que su cuñado maneja la financiera Crédito Rápido del Sur, esa que cobra con mucho entusiasmo. Javier me miraba con los ojos como platos. No podía creer que su suegra, la viejita que tejía chambritas, tuviera línea directa con esa clase de gente. Así es, doña. ¿Qué se le ofrece? Mi yerno, que es un imbécil, tiene una deuda con ellos. Javier Méndez. Quiero comprar esa deuda, comandante. ¿Comprarla? Doña, mejor deje que le den un susto. A veces los muchachos aprenden así. No quiero sangre en mi alfombra, comandante. Me costó muy cara. Quiero que la deuda pase a mi nombre. Yo le hago la transferencia a usted ahorita mismo, de mi cuenta personal, la que usted ya conoce. Pero quiero que le diga a su cuñado que este muchacho ahora es propiedad mía. Javier tragó saliva tan fuerte que se escuchó en toda la sala. Está bien, doña Mercedes. Por los viejos tiempos y por los bolillos calientes que me regalaba cuando era patrullero. Considere la deuda saldada con ellos. Ahora el problema es suyo. Colgué. El ambiente en la habitación cambió. Javier ya no estaba asustado de los prestamistas invisibles. Ahora estaba aterrorizado de mí. Me miraba como si de repente me hubieran salido colmillos. ¿Qué hiciste?, tartamudeó. Acabo de salvarte las rodillas. Inútil, dije, volviendo a abrir mi libreta. Pero no te confundas, no lo hice por amor. Lo hice porque me sale más caro pagar tu hospitalización. Abrí la libreta en una página nueva. Escribí la fecha y una cifra grande en la parte superior. A partir de este momento, Javier,
Tu deuda de 200,000 pesos, más los 4 millones que has malgastado de mi patrimonio, están documentados aquí. Y como ya no tienes coche, ni trabajo, ni dignidad, vas a pagarme con lo único que te queda, tu mano de obra. Claudia intentó intervenir, con ese tono chillón que usa cuando algo no le parece justo. Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Vas a hacerlo trabajar? Él tiene un máster en administración de empresas. No puede hacer trabajos manuales. ¿Ah, sí? Me reí, una risa seca y sin humor, pues su máster no le sirvió para administrar ni su propia cartera. Así que va a empezar desde abajo, muy abajo. Me dirigí al armario de blancos en el pasillo. Saqué 2 objetos que había guardado allí hacía años, pensando que nunca más verían la luz. 2 delantales industriales, de esos de lona gruesa que usábamos en la pastelería para lavar las ollas gigantes. Uno tenía una mancha vieja de chocolate que nunca salió. Regresé a la sala y se los tiré encima. Los delantales cayeron sobre sus regazos como sentencias de prisión. Pónganselos, ordené. ¿Qué? Javier miró la tela gruesa con asco. Yo no me voy a poner esto. Te lo vas a poner. O llamo al comandante Bravo y le digo que cancelo el trato. Tienes 3 segundos. 1. Javier se puso el delantal. Lo hizo con movimientos torpes, temblando, atándose las cintas a la espalda sobre su camisa de diseñador. Claudia, al ver a su esposo claudicar, se puso el suyo también, sollozando en silencio. Parecían 2 niños grandes jugando a la casita, pero sin la diversión. Muy bien, dije, caminando alrededor de ellos como un general inspeccionando a la tropa. Ahora escuchen bien. Anselmo, mi abogado, ya redactó un nuevo fideicomiso esta mañana. La propiedad de este departamento, el edificio del centro y mis cuentas bancarias están ahora blindadas. Hice una pausa para que la información se asentara en sus cerebros. Si yo muero, si me caigo por las escaleras, o si me dan unas pastillas equivocadas, todo, absolutamente todo, pasa a ser propiedad de la beneficencia pública y de un albergue para perros callejeros. Ustedes no recibirán ni un centavo, ni las gracias. Claudia dejó de llorar de golpe. El shock fue tan fuerte que se le secaron las lágrimas. ¿Nos desheredaste?, susurró, con la voz rota. No, hija, solo aseguré mi vejez. Si me cuidan bien, si trabajan duro y pagan su deuda, tal vez les deje algo, tal vez. Pero eso dependerá de mi humor y de qué tan limpios estén mis pisos. Me acerqué al ventanal y señalé hacia afuera. El edificio del centro histórico necesita mantenimiento. El inquilino del restaurante me llamó ayer. Dice que la bodega del sótano está llena de humedad y basura vieja. Mañana a las 6 de la mañana, ustedes 2 van a ir allá. Van a limpiar, van a pintar y van a sacar la basura. Yo no soy albañil, protestó Javier, intentando recuperar un gramo de autoridad. No, eres mi deudor, y el salario mínimo está en 200 pesos el día. Haz las cuentas de cuántos días necesitas trabajar para pagarme 4,200,000 pesos. Javier sacó su celular por inercia para usar la calculadora, pero sus dedos estaban tan sudorosos que la pantalla no respondía. Yo se lo dije de memoria. Son aproximadamente 57 años, Javier. Así que más te vale empezar temprano y echarle ganas. Mamá, Claudia se levantó y trató de abrazarme, una táctica vieja y manipuladora. Tú no eres así. Tú eres buena, tú nos quieres. Me aparté suavemente, como quien se quita una mosca del hombro. Sí los quiero, Claudia. Por eso estoy haciendo esto, porque he criado a 2 parásitos inútiles y es mi responsabilidad, antes de morirme, enseñarles lo que cuesta ganarse el pan. Nadie aprende en cabeza ajena, pero todos aprenden cuando les duele la espalda. Fui a la cocina. El fregadero estaba lleno de los platos sucios de la noche anterior, porque ellos esperaban que la magia los limpiara o que yo lo hiciera. Empiecen por aquí, señalé la pila de loza. Quiero que brille. Y Javier, ten cuidado con mis platos de porcelana. Si rompes uno, te lo cobro al triple. Me serví otra taza de café y me senté en mi sillón favorito, el que da a la ventana. Desde ahí podía verlos. Javier se acercó al fregadero como si fuera un instrumento de tortura. Abrió el grifo y el agua le salpicó la camisa. Soltó una maldición por lo bajo. Claudia tomó la esponja con 2 dedos, con asco, arruinando su manicura francesa en el proceso. El sonido del agua corriendo y los platos chocando torpemente
fue la música de fondo de mi victoria. No era una victoria feliz, no se confundan. A ninguna madre le gusta ver a su hija humillada, pero era una victoria necesaria. Era la medicina amarga para una enfermedad que llevaba años pudriendo nuestra familia. De repente, Javier se giró hacia mí, con las manos llenas de espuma y los ojos rojos de furia contenida. «Esto no se va a quedar así, Mercedes. Voy a hablar con un juez. Voy a alegar abuso. Soy un hombre libre». Dejé mi taza sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo. «Eres libre de irte cuando quieras, Javier. La puerta no tiene llave. Puedes salir ahora mismo. Pero recuerda que allá afuera están los del crédito rápido, buscándote, y ellos no aceptan platos lavados como pago. Allá afuera no tienes techo, no tienes comida y no tienes coche. Aquí, al menos, tienes trabajo». Javier miró la puerta. Luego miró sus manos enjabonadas y finalmente bajó la cabeza y volvió a fregar con más fuerza, aceptando su jaula. En ese momento, comprendí que el verdadero poder no es tener dinero en el banco. El verdadero poder es tener la capacidad de decir no. Y yo había tardado 74 años en aprender a decirlo, pero ahora que lo había dicho, retumbaba como un trueno. Saqué mi celular. Tenía un mensaje de Anselmo. «Todo listo, doña. El fideicomiso Dignidad está registrado. Y por cierto, encontré la vitrina de su abuela. La vendieron en una casa de empeño en la colonia Roma hace 6 meses. Ya fui a recuperarla. Se la llevan mañana». Sonreí. Mi vitrina volvía a casa. Mis cosas volvían a ser mías. Y mi vida, por fin, volvía a tener un capitán al mando. Miré a mi hija y a mi yerno. Estaban discutiendo en susurros sobre quién debía secar los platos. Ya no eran los reyes del castillo, eran los grumetes de mi barco. Y este barco iba a navegar, les gustara o no, hacia donde yo dijera. «Más rápido», les grité desde el sillón, «que a esa velocidad no van a terminar ni para la cena. Y hoy tengo antojo de un buen estofado, así que van a tener que picar mucha verdura». El sonido de sus suspiros fue el cierre perfecto para una mañana agitada. La leona había despertado y la selva ya lo sabía. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que el sonido de un plato roto cambió el destino de esta familia. Hoy, el despertador no sonó en mi cuarto, sino en el de ellos. A las 5:30 de la mañana, escuché los pasos pesados de Javier arrastrándose hacia el baño y el murmullo de queja de Claudia. Ya no hay batas de seda ni despertar a las 10. El horario de la gente trabajadora no perdona y el mío mucho menos. Salí de mi habitación media hora después, ya vestida y arreglada. Al llegar a la cocina, el escenario era radicalmente distinto al de aquel sábado nefasto. No había teléfonos celulares sobre la mesa, ni risas burlonas, ni miradas de desdén. Había olor a café, sí, pero esta vez lo había preparado Javier. Estaba de pie frente a la estufa, vigilando una olla con la concentración de un cirujano, mientras Claudia, con el cabello recogido en una coleta práctica y sin una gota de maquillaje, cortaba fruta con movimientos rápidos y precisos. «Buenos días, doña Mercedes», dijo Javier al verme entrar. Ya no me dice suegra con tono hipócrita, ni mucho menos vieja. Ahora usa el título que me gané a pulso en los mercados y en los bancos. «Doña». «Buenos días», respondí seca, sentándome en mi cabecera. Javier sirvió el café. No era el mejor café del mundo. Estaba un poco aguado para mi gusto, pero humeaba con la dignidad del esfuerzo. Claudia puso el plato de fruta frente a mí. «La papaya está en su punto, mamá. La escogí yo misma en el mercado ayer», dijo ella, mostrándome sus manos. Las uñas francesas habían desaparecido. Ahora llevaba las uñas cortas, limpias, trabajadoras. Miré el reloj de la pared. Tienen 20 minutos para desayunar. El camión de los proveedores llega a las 7 al edificio del centro y Anselmo me dijo que la semana pasada tardaron mucho en descargar la harina. «El tiempo es dinero, muchachos, y ustedes todavía me deben mucho dinero». Javier asintió, tomando un trago rápido de su taza. Su rostro había cambiado. Había perdido ese bronceado artificial de cama solar y esa hinchazón que da el alcohol caro y la vida sedentaria. Ahora estaba más delgado, con ojeras reales, de esas que salen por preocuparse de que los números cuadren y no por desvelarse en el casino. «No se preocupe, doña. Ya tengo el inventario listo en la tablet.
y logré renegociar el precio de la manteca con el proveedor nuevo. Nos ahorramos un 5%. Alcé una ceja, sorprendida pero sin demostrarlo demasiado. ¿Un 5%? ¿Cómo lo lograste? Le dije que pagábamos de contado y por adelantado si nos mantenía el precio del año pasado. Usé la táctica que te vi usar con el plomero el mes pasado. La de quedarse callado y mirarlo fijamente hasta que se ponga nervioso y baje el precio. Escondí una media sonrisa detrás de mi taza. El inútil estaba aprendiendo. El máster en finanzas por fin estaba sirviendo para algo más que para arruinarme, aunque fuera vendiendo manteca por kilos. La dinámica había cambiado. El miedo inicial se había transformado en una rutina de disciplina militar. No me amaban más. Quizás me odiaban un poco en secreto por quitarles sus juguetes, pero por primera vez en sus vidas me respetaban. Y el respeto llena más el estómago que el cariño fingido. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue mágica. Hubo gritos, hubo intentos de rebelión y hubo días en que Claudia lloró hasta quedarse dormida sobre los sacos de azúcar en la bodega. Pero la realidad es una maestra implacable. Cuando Javier entendió que el comandante Bravo hablaba muy en serio sobre la deuda y que yo era su único escudo contra un destino muy oscuro, agachó la cabeza y se puso a trabajar. Llegamos al edificio del centro histórico a las 7 en punto. Lo que hace 6 meses era una propiedad descuidada que solo servía para cobrar rentas. Hoy es el proyecto El Renacer. Recuperé el control total de los locales. En la planta baja, donde antes había una tienda de baratijas que pagaba una miseria, ahora estamos montando una panadería escuela y un comedor comunitario que se sostiene con la venta de productos gourmet a los restaurantes de la zona. Ver a Javier descargar los costales de harina de 50 kilos fue un espectáculo que, lo admito, me dio cierta satisfacción vengativa. El hombre que consideraba que levantar una cuchara era demasiado esfuerzo, ahora sudaba la camiseta cargando el peso de su propia redención. «Cuidado con la espalda, Javier», le grité desde la entrada, apoyada en mi bastón. «Si te lastimas, no hay incapacidad pagada. Se descuenta del día». «Sí, doña, ya sé», respondió él, resoplando, pero sin soltar el costal. Claudia estaba en el mostrador, organizando los pedidos. Se le acercó una señora mayor, doña Lupe, que vende tamales en la esquina y a la que le rentamos un espacio en la cocina industrial por una cuota simbólica para que trabaje con higiene. «Niña Claudia, ¿me ayudas con la cuenta de los insumos? Es que ya no veo bien los numeritos», le pidió doña Lupe con timidez. En otro tiempo, Claudia habría rodado los ojos y la habría mandado con la servidumbre. Hoy la vi ajustarse los lentes, porque ya no le doy para los de contacto, y sonreírle a la mujer. «Claro, doña Lupe. A ver, présteme su cuaderno. Mire, aquí le sumaron mal el jitomate. Le voy a ayudar a reclamar eso». Me quedé observando la escena desde la oficina acristalada del mezanín. Claudia estaba descubriendo algo que yo supe hace 40 años. Ser útil es adictivo. Sentirse capaz, resolver problemas reales de gente real, genera una dopamina que ningún like en redes sociales puede igualar. Mi hija, la princesa de cristal, estaba descubriendo que tiene cerebro y corazón, no solo tarjeta de crédito. A media mañana llegó Anselmo con los reportes semanales. Se sentó frente a mi escritorio de madera vieja, ese que rescaté de la bodega. «Los números van mejorando, Mercedes. Javier ha cubierto el 10% de la deuda con los prestamistas gracias a las comisiones de las ventas nuevas. A este ritmo será un hombre libre en unos 8 años. Que sean 10, dije, revisando una factura. No quiero que se confíe. El hambre agudiza el ingenio, Anselmo. Si se siente cómodo, volverá a las andadas. Usted es dura, doña. Soy justa. Ellos vivieron 10 años de vacaciones con mi dinero. 10 años de trabajo forzado me parece un intercambio equitativo». Anselmo cerró la carpeta y me miró con admiración. «Pero no es solo el dinero, Mercedes. Mire allá abajo», señaló a través del cristal. En el patio central del edificio, un grupo de jóvenes con mandiles blancos escuchaba atentamente a uno de los panaderos veteranos que contraté. Eran chicos del barrio, muchachos que la sociedad ya había tirado a la basura, igual que Javier tiró mis huevos. Nosotros los recogimos, los limpiamos y les estamos enseñando un oficio.
Eso es lo que realmente importa, murmuré. El dinero va y viene, pero esto se queda. Mi inutilidad se había convertido en el motor de todo esto. Resulta que la vieja que no sirve para nada sabía cómo organizar proveedores, cómo costear recetas para que fueran rentables y, sobre todo, cómo detectar el talento en la gente. Javier y Claudia eran solo mis capataces. El verdadero legado estaba en esos hornos encendidos y en el olor a pan caliente que inundaba la calle, recordándole a todo el barrio que la casa Mercedes estaba de pie. A la hora de la comida, bajé al comedor. Javier y Claudia estaban sentados en una mesa larga, comiendo el mismo guisado que los empleados y los aprendices. Me acerqué con mi propia charola. Hubo un silencio respetuoso cuando la patrona se sentó. Javier se limpió la boca con la servilleta de papel. «Suegra», digo, doña Mercedes. Estaba pensando. Dudó un poco, mirando a los lados. El local de la esquina, el que se desocupó ayer. Sé que querías rentarlo para una bodega, pero hice unos números. Si ponemos ahí una vitrina de venta directa al público, con el tráfico de gente que hay, podríamos aumentar el margen de ganancia un 20%. Me detuve con la cuchara a medio camino. Era una buena idea. De hecho, era una idea excelente. Era una idea de comerciante, no de parásito. «Enséñame los números después de comer», le dije, sin regalarle una sonrisa, pero dándole algo más valioso, mi atención. «Si me convences, te doy el 5% de comisión sobre las ventas de ese local para abonar a tu deuda personal». Los ojos de Javier brillaron, no con la codicia de antes, sino con la ambición del que ve una meta alcanzable a través del esfuerzo. «Lo tengo todo proyectado». Incluso pensé que Claudia podría encargarse del diseño del local. Ya ves que tiene buen gusto para gastar, pero también para decorar. Claudia levantó la vista, sorprendida de que su esposo la incluyera en un plan de negocios y no solo como un adorno. «Podríamos usar madera reciclada, mamá, y pintar las paredes con colores cálidos. Saldría barato». Asentí lentamente, masticando mi arroz. «Háganme una propuesta formal. Mañana a primera hora. Y que sea profesional, nada de dibujitos en servilletas». Cuando terminamos de comer, Javier se levantó para llevar su plato y el mío a la zona de lavado. «Deja ahí, Javier», le dije. «Yo llevo el mío». «No, doña, déjeme. Usted descanse un ratito. Ha estado de arriba para abajo toda la mañana». Me quedé viendo cómo se alejaba con las charolas. «Usted descanse». No me lo decía porque me creyera una inútil que estorba. Me lo decía porque me veía cansada de trabajar, no de existir. Había una diferencia abismal entre esas dos percepciones. Habían dejado de ver mi vejez como una enfermedad y empezaron a verla como lo que es, una jerarquía. Regresé a mi oficina y me senté en el sillón, cerrando los ojos un momento. El ruido de la actividad abajo era como una canción de cuna. Pensé en Roberto, mi esposo. Le habría gustado ver esto. Le habría gustado ver cómo enderecé el árbol torcido, aunque tuviera que usar alambre de púas para hacerlo. Recordé aquella mañana, hace 6 meses, la humillación, el dolor punzante en el pecho cuando vi mi comida en la basura. Si no hubiera pasado eso, si Javier hubiera sido simplemente indiferente en lugar de cruel, quizás yo seguiría en aquel rincón oscuro, tejiendo chambritas y esperando la muerte, mientras ellos despilfarraban mi vida. La crueldad de ellos fue mi salvación. Fue la chispa que encendió el horno que yo misma había apagado. A veces, la vida te tiene que tirar al piso para que te des cuenta de que el suelo es firme y que puedes impulsarte en él para levantarte más alto. Abrí mi libreta azul. Fui a la última página. Escribí la fecha de hoy. Saldo de la deuda de Javier, menos 12%. Saldo de mi dignidad, recuperado al 100% con intereses. Miré mis manos. Seguían arrugadas, seguían manchadas, seguían doliéndome con la humedad, pero ya no temblaban. Eran las manos que sostenían las riendas de este pequeño imperio y también las riendas de mi familia. No los había desheredado legalmente, pero emocionalmente los había puesto en su lugar. Y curiosamente, desde su nuevo lugar, parecían más felices, o al menos, más humanos. Al caer la tarde cerramos el edificio. Javier echó los candados de la cortina de acero con la destreza de quien ya lo ha hecho 100 veces. Claudia venía cargando una bolsa con el pan que sobró del día. «¿Lo tiramos, mamá?»,
preguntó ella. ¿Tirar comida? La miré con severidad. En esta familia no se tira comida, Claudia. Ya deberías saberlo. Eso se lleva al albergue de la calle de atrás. ¿Y tú vas a ir a entregarlo personalmente? Sí, mamá. Voy rápido y los alcanzo en el metro. Los vi moverse. Javier caminaba hacia la estación del Metrobús contando las monedas para los pasajes. Claudia caminaba hacia el albergue con el pan. Yo me quedé parada un momento en la banqueta, respirando el aire contaminado, pero vivo del centro de la ciudad. Un vendedor de periódicos se me acercó. ¿Ya se va, doña Meche? Que descanse. Oiga, qué buenos le salieron sus chalanes nuevos, ¿eh? Trabajadores los muchachos. Sonreí. Una sonrisa verdadera, amplia, que me llegó a los ojos. Son mi familia, don Beto. Les costó, pero ahí van. Dicen que el buen pan necesita amasarse con fuerza, y a estos les faltaba mucha masa. Javier regresó corriendo porque se le había olvidado darme mi boleto del metro. Ten, doña. Vamos, que empieza a llover y no quiero que te mojes. Caminamos juntos hacia la estación. Él iba del lado de la calle, protegiéndome de los coches, no porque yo fuera frágil, sino porque yo era valiosa. Yo era el activo más importante de sus vidas. Al subir al vagón, lleno de gente que regresaba de trabajar, nadie me ofreció el asiento. Javier, sin dudarlo, tocó el hombro de un muchacho joven que iba sentado. Disculpa, amigo, ¿le das el asiento a la patrona? Ha tenido un día largo. El muchacho se levantó. Me senté, acomodando mi bastón entre las piernas. Javier se quedó de pie a mi lado, sujetándose del tubo, cansado, sudoroso, con los zapatos raspados, pero con la cabeza alta. Claudia nos alcanzó en la siguiente estación, con el pelo alborotado por el viento y una sonrisa de satisfacción por haber entregado el pan. Los miré a los dos. No eran perfectos. Javier seguía siendo un poco fanfarrón y Claudia seguía suspirando por los zapatos caros en los escaparates. Pero ya no eran parásitos, eran sobrevivientes, y yo les había enseñado a sobrevivir. El tren avanzó por el túnel oscuro, llevándonos de regreso a casa, a ese departamento que ahora sí se sentía como un hogar, porque cada peso que pagaba la luz y el agua estaba sudado por todos. Cerré los ojos y me dejé llevar por el vaivén del vagón. Me acordé de la pregunta que Javier me gritó aquel día. ¿Para qué sirves, vieja? La respuesta estaba en el peso de las llaves en mi bolsa, en el respeto de mis empleados, en la espalda recta de mi yerno y en las manos trabajadoras de mi hija. Sirvo para dirigir, sirvo para enseñar, sirvo para enderezar caminos torcidos. Y sobre todo, sirvo para recordarles a todos, cada maldito día, que mientras haya harina y fuego en el corazón, nadie es desperdicio. El tren salió del túnel hacia una estación elevada. La luz del atardecer nos golpeó de lleno. Abrí los ojos, lista para lo que viniera mañana, porque la vieja inútil se había muerto el día que tiraron su desayuno. La mujer que ocupaba su lugar tenía mucho trabajo por hacer y apenas estaba empezando.